Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión. Este es una grabación de complemento para el tema de derivadas a través de reglas de derivación. Entonces, lo que vimos en las sesiones anteriores, vimos cómo se hace una derivada a través de un límite. Ya sabemos cómo es el proceso, cómo armar una estructura a través de un teorema fundamental que nos ayuda a encontrar esas derivadas. Pero también es importante conocer las reglas, ¿ok? Entonces, para conocer cada una de las reglas, entonces vamos a desglosar el siguiente documento donde nos dan varias para poder hacer el uso de las derivadas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por la primera. Entonces, esta primera aborda aquellas funciones que tienen esta forma, una x a la algo, una función que tiene un término en x y que tiene un exponente, ¿listo? Entonces, esa regla dice lo siguiente. Entonces, cuando yo tengo una función, sea f de x o y igual a un x a la n, puede ser un x al cuadrado, un 5x a la 3, cualquier función que tenga un x elevado a un exponente, y siempre y cuando ese exponente sea un número real, entonces yo podría hacer la derivada de la siguiente manera. Entonces nótese y recordemos que esta es otra notación para hacer la derivada, ¿cierto? Esto dice derivada de la función y respecto a x. Esta función y que es x a la n. ¿Cómo se hace esta derivada? Entonces tomamos el exponente n, fíjense que es este, y lo bajamos a que multiplique por la x. El exponente que hay aquí lo bajo como coeficiente, lo multiplico por esta x. Entonces fíjense que la derivada será este exponente n por x. ¿Y qué le hacemos a este exponente? Le vamos a restar 1. ¿Listo? Entonces su derivada será n por x. Entonces este n es el exponente que teníamos aquí arriba por x. Y al exponente le restamos 1. ¿Ok? Esa es como la regla general. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Entonces, la siguiente entonces será la función x al cuadrado. ¿Listo? F de x, x al cuadrado. Y vamos a aplicar la regla número 1. Entonces, para eso vamos a recordar cómo se hacía esa función, cómo encontramos la derivada a través de un límite. Entonces, fíjense, aquí tengo la derivada de x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tengo la función x al cuadrado y a través de un teorema fundamental, entonces empezaba a aplicar unos límites, una serie de pasos que se explicaron en la sesión anterior y llegamos a la conclusión que a través del límite la función derivada era 2x. ¿Listo? Pero miremos a ver cómo se hace el proceso a través de la regla de derivación número 1. Entonces, decía la regla número 1 que tomáramos el exponente, en este caso es 2, yo lo voy a bajar y lo multiplico por x. Fíjense, eso está acá. Entonces quedará 2 por x. ¿Y qué le hacemos al exponente? Le vamos a restar 1, ¿cierto? Entonces quedará 2 menos 1. Y fíjense que aquí tenemos otra manera de denotar la derivada de una función, como f', este palito, este apóstrofe. F' de x, o la derivada de x será igual a ¿quién? Al exponente multiplicado por 2 será 2x y al exponente le restamos 1, será 2 menos 1. Entonces eso nos dará 2x a la 1, ¿cierto? Al restar los exponentes 2 menos 1 me da 1 y x a la 1 sigue siendo x, ¿verdad? Entonces esto nos da 2x. Entonces fíjense que con esta regla es mucho más sencillo derivar este tipo de funciones, ¿cierto? Simplemente será aplicar la regla y en 2 pasos ya tenemos la derivada. Comparando el proceso que hacíamos con límites, pues este es mucho más sencillo. Veamos este. Ahora vamos a hallar la derivada de la función f de x igual a 3x a la 4. Entonces fíjense que tengo una x, ¿sí? Y está con un exponente, entonces lo puedo derivar como derivé la anterior función. Entonces cojo este 4 y lo multiplico
con lo que hay aquí. En este caso, pues hay un 3x, ¿cierto? Entonces bajo este 4, mírenlo acá, está acá, ¿cierto? Aquí es como si yo hubiera apartado este 3, ¿cierto? Como coeficiente yo lo puedo apartar y derivar solo x a la 4. Y la derivada de eso pues lo multiplico por 3. Entonces aquí está el 3 aparte, ya lo vamos a multiplicar. Y entonces debo derivar x a la 4. Entonces cojo el exponente 4, lo bajo, mírenlo acá, lo multiplico por x y a este exponente le resto 1, quedará 4 menos 1. Entonces todo eso me dará 4x y el exponente quedará 3, ¿cierto? 4 menos 1, 3, que aquí lo tenemos. Y eso pues lo multiplico por el 3 que tenía pendiente y 3 por 4 me da 12, x a la 3. ¿Ok? Así que la derivada de la función f de x, 3x a la 4, será 12x a la 3, por esta regla número 1. ¿Qué más tenemos? Miremos la regla número 2, que es una derivación de la regla anterior. Entonces, aquí se supone que tenemos una función que está compuesta de varios términos que tienen x. Entonces, si yo tengo una función de varios términos, ¿cierto?, que tienen x, al hacer la derivada de esta función, fíjense, f' de x, será la derivada o la suma de la derivada de cada uno de los términos. Entonces, tendré que sacar la derivada de g, será g' de x, más la derivada de h, más h' de x, más cada una de las derivadas de todos los términos. ¿Listo? Esta regla número 2 aplica tanto para sumas como para restas en funciones de este tipo. Entonces veamos un ejemplo. Entonces el ejemplo dice, hallar la derivada de y o de f de x, recordemos que es lo mismo, de esta función, 5t a la 4 más 4t a la 3 menos 2t a la 2 más t menos 3. Fíjense que tenemos varios términos, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la derivada de esta función y? Pues será derivar este más derivar este menos derivar este más derivar t menos derivar 3. ¿Listo? Entonces aquí pongo la notación derivada de y con respecto a t, ¿cierto? Porque toda la función y tiene términos de t. Entonces, ¿cuál será la derivada? Entonces, fíjense, aquí puedo apartar los coeficientes. Este número 5 lo dejo aparte y derivo t a la 4. Entonces, ¿qué es? Coger el exponente 4, lo bajo, ¿cierto? Lo multiplico por la t, me da 4t, y al exponente le resto 1. Entonces me quedará 4 menos 1, 3. Entonces todo eso me queda 4t a la 3 por el 5, ¿cierto? Este 5 lo tenía acá ya como coeficiente. Más, entonces más la derivada del segundo término. Entonces aquí lo mismo. Puedo separar este 4 aparte y derivo t a la 3. Entonces la derivada de t a la 3 será bajo este 3 como exponente, lo multiplico por la t, me queda 3t, y al 3 como exponente se le resta 1. Entonces quedará t a la 2, ¿verdad? Y ahora sigo, menos la derivada de este término, y realizo el mismo proceso. Entonces separo el coeficiente, en este caso es el 2, el número, y derivo t a la 2, ¿cierto? Entonces bajo el 2, lo multiplico por la t, aquí lo tenemos, y a este 2 le restamos 1, me quedará t a la 1. Todo eso queda 2t a la 1 o 2t, que es lo mismo, t a la 1 es igual a t, y todo esto multiplica a 2. ¿Listo? Derivada de t. Entonces, ya habíamos visto que la derivada de una variable como tal, que tiene exponente 1, es 1. ¿Listo? Aquí tendríamos la derivada de t es 1. ¿Sí? Aquí podemos hacer la comprobación de una vez. ¿Cuál es el exponente de esta t? Si no tiene nada, a simple vista, pues se supone que tiene un 1. ¿Sí? Aquí es como si tuviera un 1 invisible. Entonces,
este 1 que tiene como exponente, que no se ve, digamos porque no se pone por notación, lo bajo, mírenlo acá, ¿cierto? Y lo multiplico por la t. ¿Y qué le pasa a este 1 aquí imaginario que no se ve porque no se pone por notación? Pues se le resta 1, por eso queda t a la 0. Y t a la 0 o cualquier número a la 0 o variable a la 0 me da 1. ¿Listo? Entonces todo este término me va a terminar dando 1. Por eso puedo entender como regla que la derivada de una constante de cualquier letra va a ser siempre 1. Y aquí tengo un número, entonces menos la derivada de este número. Y también por definición tenemos que la derivada de una constante o de un número siempre va a ser 0. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicar estos términos para saber cuánto nos da la derivada. Entonces este de acá, pues multiplicamos números. 5 por 4, 20 por t a la 3. El siguiente, 4 por 3, 12 por t a la 2. Menos 2 por 2, 4 t, ¿cierto? Este 1, como les explicaba anteriormente, no se pone por notación, simplemente t, más, y todo esto es 1, ¿verdad? T a la 0 es 1 y 1 por 1 me da 1 y este 0 pues no se pone. Así pues esta sería la derivada de esta función, mucho más corta cuando lo hacemos por las reglas de derivación. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponente o tenemos una raíz inmiscuida en la función como tal? Entonces miremos esta función. Una función que se llama h de x igual a raíz quinta de x al cuadrado. Entonces, como la regla que vimos anterior o las reglas que vimos anteriores son para funciones que tienen un exponente, lo que se debe hacer es expresar esta raíz en términos de una potencia. Entonces aquí hay una nota importante, dice la raíz de cualquiera, entonces esto es una raíz con índice a de x a la b, eso se puede expresar como la siguiente manera. Entonces tomamos lo que está dentro de la raíz, será x a la b, y este exponente b quedará sobre el índice de la raíz, que en este caso es a. ¿Cómo lo hacemos con esta función? Pues lo mismo. Tengo la función raíz quinta de x al cuadrado. Entonces cuando tenga esto y lo quiera derivar, entonces lo expreso en potencia. Entonces lo que esté dentro de la raíz, que es x a la 2, lo pongo acá. Y a este exponente le pongo sobre el índice de la raíz, que en este caso será 5. Entonces, h de x, que es igual a raíz quinta de x al cuadrado, también se puede escribir como x a la 2 quintos, por la transformación que les expliqué. ¿Esto para qué se hace? Para poder derivarla, ¿listo? Como si fuera un exponente. Y cuando ya está en términos de exponente, entonces ahí ya la puedo derivar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la derivada de h de x? Entonces, fíjense, esta será la nueva función, ¿cierto? Después de haberle hecho la transformación. Entonces, la regla me indica, coja el exponente y bájelo y lo multiplica por el x o por lo que tenga aquí acompañado a x. En este caso quedará 2 quintos, mírenlo, aquí está, se baja este 2 quintos, se multiplica por x, ¿y qué le pasa al exponente? También se le restará 1. Entonces queda acá x a la 2 quintos menos 1, ¿verdad? ¿Y eso a qué será igual? Pues a este mismo 2 quintos, aquí lo tengo, por x, y 2 quintos menos 1, eso me dará 3 quintos como tal. Y listo, esa es la manera para poder hacer la derivada de una función que está en términos de raíces, ¿ok? Se hace la transformación para que quede de manera de potencia y luego se deriva según las reglas, ¿ok? La regla 1 o la regla 2 que hemos visto en la parte de arriba. Aquí hay otra situación que puede pasar. Podemos tener una función donde la variable esté en el denominador, en la parte de abajo de la fracción, ¿cierto? Por ejemplo, y igual a 3 sobre x a la 6. En este caso, ¿qué se hace? Entonces, en este caso,
fíjense que cuando yo tengo una x con un exponente en la parte del denominador, de esa manera yo no lo puedo derivar. Yo necesito que esta potencia esté en la parte del numerador, que esté arriba. ¿Y cómo se hace? Entonces, para cualquier caso de esta fracción, yo puedo tomar todo el término que esté abajo, miren aquí en la parte derecha, entonces todo ese término x a la n que está abajo, lo voy a subir para que quede en el numerador y poderlo derivar, pero le pasa algo al exponente. A ese exponente n queda negativo, ¿sí? Entonces esto será el número que hay arriba por todo lo que hay abajo, pero el exponente quedará negativo. Veamos este ejemplo de acá para hacer una relación directa. Tengo la función y igual a 3 sobre x a la 6. Entonces, tengo la función, entonces este x a la 6 yo lo voy a poner en la parte del numerador, aquí arriba. Entonces, lo tomo y lo llevo arriba, fíjense, ya está arriba, pero ¿qué le pasó al exponente? Quedó negativo. Esa es la manera de pasar una variable que está en la parte del numerador, en la parte del denominador para pasarla al numerador, es decir, en la parte de arriba de la fracción. Ya cuando lo tengo de esta manera, entonces ya lo puedo derivar, ¿cierto? Con las dos reglas que he aprendido en la parte de arriba. Entonces aquí ya esta sería nuestra nueva función. Entonces será la derivada de y, ¿cierto? Con respecto a x. Entonces recuerden, si tengo un número acá, pues lo separo. Aquí está el 3. Y lo que hago es derivar esta variable con su exponente. Entonces, ¿cuál será la derivada de x a la menos 6? Entonces lo mismo. Cojo el exponente menos 6, lo bajo. Fíjense, aquí lo tenemos. Y eso lo voy a multiplicar por x, ¿cierto? ¿Y qué le pasa al exponente? Cualquiera que sea el exponente, pues le voy a restar 1. Entonces quedará menos 6, que fue el exponente que bajé, por x, que es esta de acá, y al exponente menos 6 le resté 1, quedará menos 6 menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedará acá? Entonces, fíjense, acá tiene un error de digitación. Digamos aquí es 3 por 6 o 3 por menos 6 es 18, ¿sí? Entonces aquí ofrezco disculpas. Entonces acá es menos 18, 3 por menos 6, y ahora la x. Entonces x quedará menos 6 menos 1. ¿Cuánto es menos 6 menos 1? Pues dará menos 7. Entonces yo puedo dejar la respuesta de esta manera. Recuerden que esto es menos 18. Entonces yo la puedo dejar así, o lo que hice en el primer paso. Esta variable, como tiene un exponente negativo, entonces si la quiero dejar en términos de un exponente positivo, pues cojo x a la menos 7 y lo bajo y le cambio el signo, ¿cierto? Entonces o lo puedo dejar así o lo puedo dejar así. ¿Listo? ¿Cuál es la manera, digamos, más conveniente? Esta de acá, cuando yo trabajo con exponentes positivos, pero si lo quieren indicar así, pues no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Eso en términos de exponente, viendo algunos casos donde podemos ver algunas derivadas de ese tipo. Y aquí tenemos la regla número 3. Entonces dice derivada de un producto. Entonces ya vimos cuando tenemos derivadas de una variable con un exponente o cuando tuvimos sumas o restas. Ahora vamos a ver cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando, ¿ok? Entonces cuando yo tengo dos funciones que se están multiplicando, miren acá, tengo una función donde tengo otras dos funciones que se están multiplicando y entonces yo las derivo de la siguiente manera. Entonces la derivada de esa función será igual. Primero tengo que identificar en toda la función cuál va a ser la primera función, que aquí la llamo h de x, y luego tengo que determinar quién será la segunda función, que será g de x, ¿cierto? Entonces la función de la derivada será coger la derivada de la primera función o de el primer término, que será derivada de h de x, por el segundo término sin derivar, ¿cierto? Mírenlo, aquí está sin derivar, más
la derivada del segundo término, le saco la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. Esa es una regla general cuando yo tenga una multiplicación de dos funciones. Veamos aquí el ejemplo. Entonces tengo la función y igual a 3 raíz de x por x a la 4. Entonces, como les decía, aquí primero tengo que identificar que dos funciones se están multiplicando, ¿cierto? Entonces, cuando tengo dos funciones que se están multiplicando, entonces identifico cuál es la primera y cuál es la segunda. Entonces, aquí la primera función será 3 raíz de x, que la identifico como h de x, ¿cierto? Y la segunda función aquí será x a la 4, que la identifico como g de x. Entonces, como la fórmula me pide que tenga las derivadas de h, aquí que tenga la derivada de g, pues es conveniente derivarlas para luego utilizarlas. Entonces voy a hallar la derivada de cada una. Entonces, derivada de h de x. Entonces, será 3 raíz de x. Entonces, como les comentaba, yo les comentaba que cuando tengo una raíz de x, entonces lo conveniente era transformarla a un exponente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el exponente que tiene aquí la x que no se ve? Es el 1, ¿cierto? Entonces aquí quedará x elevado a la 1, ¿cierto? ¿Y cuál es el índice de la raíz que está acá? Como es una raíz cuadrada, entonces se supone que tiene el 2. Entonces todo eso lo puedo expresar como x a la 1 medio, ¿listo? Entonces esta raíz de x yo la expreso como x a la 1 medio. Entonces todo me quedará de qué manera, como 3, ¿cierto? Este 3 que está aquí abajo o a la izquierda, por x a la 1 medio. Este x a la 1 medio lo que hace es reemplazar esta raíz de x. Ya teniéndolo de manera de exponente ya lo puedo derivar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces voy a derivar esto. Entonces, 1 medio, que es el exponente, entonces lo bajo y lo multiplico con lo que hay aquí abajo. ¿Qué hay aquí abajo? Un 3x. Entonces, derivémoslo de esta manera. Entonces, si tengo 3x y voy a multiplicarlo por 1 medio, entonces eso me va a dar 3 medios, que es lo que tengo acá, ¿cierto? 3 por 1 medio, eso me da 3 medios. X, ¿qué le pasa al exponente? Tengo 1 medio, ¿cierto? Y si le quito a 1 medio, le quito 1, eso me da menos 1 medio. Entonces aquí está la función ya derivada. 3 medios, ¿este 3 medios de dónde salió? De coger este 1 medio, bajarlo y multiplicarlo por el 3. ¿Listo? Sale 3 medios. Esta x, pues de la función, y este x a la menos 1 medio, resultó menos 1 medio de coger 1 medio y restarle 1. ¿Listo? Y eso me da menos 1 medio. ¿Qué pasa con la parte del g de x, que es la segunda parte de la función? Entonces aquí tomo x a la 4. Esta ya es más sencilla de derivar, ¿cierto? Cojo el 4, lo bajo y al exponente le quito 1 y quedará 4x a la 3. ¿Listo? Entonces ya teniendo la derivada de las dos funciones o de los dos términos de las funciones, que será, este será será h, 3 raíz de x, aquí lo tenemos, y este que será g, será x a la 4. Entonces aquí ya paso a la fórmula y simplemente será reemplazar. Entonces tengo la derivada de una función será la derivada de h. Entonces primero debo poner la derivada de h. ¿Quién es? 3 medios de x a la menos 1 medio. Eso es lo que pongo acá de primeras, ¿cierto? Por g sin derivar. Entonces g sin derivar es ¿quién? X a la 4. Entonces eso lo debo poner acá. Más la derivada de g. Entonces la derivada de g es 4x a la 3. Lo pongo acá. Por h sin derivar. ¿Quién es h sin derivar? 3 raíz de x. Aquí está 3 raíz de x. Y a lo que me resta será multiplicar. ¿Listo? Entonces aquí tengo 3 medios de x a la menos 1 medio.
por x a la 4. ¿Listo? Entonces, ahí simplemente utilizo como la ley de los exponentes para simplificar. Entonces, fíjense, aquí tengo estos dos términos. Aquí los voy a subrayar. Debo hacer la operación de ellos dos. Entonces, los dos tienen un x, ¿cierto? Entonces, lo que hago es multiplicar este término con el segundo. Entonces, yo termino sumando los exponentes, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos un recorderis de cuánto daría x por x. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que eso da x a la 2. Pero ¿de dónde sale este x a la 2? Pues de sumar cada uno de los exponentes de estas x. Este tiene un 1 acá y este tiene un 1 acá. Entonces será x por x me dará x al cuadrado. Asimismo tendré que sumar los exponentes. Entonces voy a multiplicar este término por este término. Primero los coeficientes o los números que acompañan a las variables. Aquí tengo 3 medios, aquí no tengo nada. Entonces todo me quedará como 3 medios. Y ahora x a la 1 medio por x a la 4. Entonces dejo la misma base que es x, mírenla acá, y ¿qué le hago a los exponentes? Aquí los debo sumar, entonces cojo 4 menos 1 medio, ¿cierto? Entonces aquí al restarlos, entonces los pongo así, x a la 4 menos 1 medio. ¿Cómo me quedará la segunda parte? Y ya ahorita operamos esto. La segunda parte entonces me quedará, entonces este es 4x a la 3 por 3 raíz de x. ¿Listo? Entonces recordemos que raíz de x, ¿a qué será igual? A este x a la 1 medio. ¿Listo? Voy a copiarlo acá. Entonces lo copio acá y vamos a pegarlo acá. Listo. Entonces, esto que puse acá reemplaza a raíz de x. Entonces todo esto es como si tuviera 3 por x a la 1 medio, que reemplaza 3 raíz de x. Entonces voy a multiplicar este por este. Entonces les recuerdo, primero los coeficientes, 4 por 3, 12. Y luego me quedará x a la 3 por x a la 1 medio. Entonces lo mismo, termino sumando los exponentes, quedará 3 más 1 medio. Entonces, ahora simplemente paso a sumar esos exponentes. Este 3 medios es este mismo de acá. Y aquí quedará x a la 4 menos 1 medio. ¿Y cuánto me da 4 menos 1 medio? Eso me da 7 medios, ¿verdad? Más 12, entonces queda igual x a la 3 más 1 medio. Y 3 más 1 medio me da 7 medios. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí en este ejercicio termino con variables con el mismo exponente, ¿cierto? Quedó un x a la 7 medios y aquí x a la 7 medios. Y aquí pues como tengo dos variables que son iguales, termino sumando los coeficientes, ¿cierto? 3 medios más 12. Al sumar 3 medios más 12, eso me da 27 medios. Y x, y pues como tienen el mismo exponente, pues quedará igual, x a la 7 medios. Entonces aquí haciendo una recopilación, cuando tengo la fórmula para hacer la derivada de un producto, entonces retomo. Lo importante es primero determinar quién va a ser h, o mi primer término, y quién va a ser g. Saco las derivadas de cada uno, ¿cierto? Y luego aplico la fórmula y reemplazo. Ya lo que haga de ahí en adelante, después del reemplazo, es aplicar el álgebra como tal para llegar a una respuesta más consolidada. ¿Listo? Esta es una respuesta inicial, ¿sí? Luego de encontrar derivadas, luego de aplicar la fórmula, y ahí para allá pues son herramientas de álgebra que me permiten llegar a una respuesta un poco más sólida. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Pues la derivada de un cociente. Ya vimos cómo derivar una suma, una resta y una multiplicación. Para derivar un cociente es similar a derivar un producto, ¿sí? Más o menos utiliza unas reglas similares. Entonces cuando tengo una función
que me da una división, ¿cierto? Una función dividida en otra. Entonces tengo la siguiente regla. Será, cuando vaya a derivar esa función, entonces hago la derivada del numerador o lo que esté arriba, ¿cierto? Por la función sin derivar de lo que tenga en el denominador, o sea, lo que esté abajo, menos la derivada de lo que esté en el denominador por h de x, que es lo que tenga en el numerador. Y todo eso lo divido entre g de x, que es lo que tenga en el denominador o en la parte de abajo, al cuadrado. ¿Listo? Esa será la fórmula cuando yo tenga un cociente. Entonces, a partir de esto, entonces yo ya puedo entrar a hacer ejercicios sencillos, aplicar algunos ejercicios que tengan un exponente, ya sé cómo derivar un producto, ya tengo la regla para derivar un cociente. Entonces, para hacer esta regla número 4, el procedimiento será similar. Será identificar quién es h de x, quién es g de x, y saco sus derivadas y simplemente reemplazo aquí en la fórmula. ¿Listo? Ya lo que queda más adelante será hacer como unas aplicaciones acerca de las derivadas y lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Listo? Pues nada, muchachos, hasta ahí esta explicación de reglas de derivadas y les agradezco por su tiempo.